Continuación del punto 54. Escuchá lo que dice Tácito sobre los antiguos germanos. Preferían obtener mediante la batalla las cosas de la vida y consideraban mezquino y bajo trabajar la tierra, sudar y fatigarse, en vez de ganarse el sustento con la lanza y arriesgando la sangre. Ellos pasaban gran parte de su tiempo en banquetes y ocio, los jóvenes más nobles entre ellos. Si su tribu estaba en paz, iban a otras tribus para buscar guerras, porque la falta de aventura les resultaba odiosa a su raza, y sólo arriesgando sangre ganaban distinción. Esta también era la actitud del caballero medieval, el chevalier, el ritter, los jinetes que consideraban la vida del siervo, de la comunidad, como baja y sucia, digna de esclavos, de castas inferiores y de mujeres. Siempre estaban listos para cabalgar hacia nuevas cosas, hacia nuevas aventuras de gloria y peligro. Así que ves, no basta con decir, entre comillas, estas personas estaban liberadas de preocuparse por las necesidades de la vida y tenían ocio. Cierro comillas. Era un ocio de un tipo muy específico. La aristocracia romana, como dice Nietzsche, tenía por lema otium et bellum, ocio y guerra, siendo estos los únicos modos de vida adecuados para un hombre de poder y libertad. En Viaje al fin de la noche, de Selin, creo que en un momento dice que su casera, por lo demás una mujer modesta, tenía un desprecio aristocrático por el trabajo. Esto era solo un vestigio inerte y él se burla de ello. Para su época, la última flor de la aristocracia aria ya había sido extinguida, como dice Nietzsche en la Revolución Francesa, una revuelta masiva de esclavos raciales que rehizo Europa y la puso en el camino descendente. Luego hubo otra revuelta periférica aborigen en 1917, que hundió a Europa en una guerra civil de la que aún no se ha recuperado. Pero en el libro de Selin, el personaje principal, en su búsqueda inquieta en este mundo basura, estaba buscando esa llave oculta, la verdadera libertad hacia la amplitud del espacio abierto que pudiera conquistar. ¿Dónde encontrar la frontera? Hay muchos lugares, pero el camino no es fácil. En las naciones hay que conquistar el ocio respecto al estado esclavo, y este ocio debe usarse de inmediato en preparación para la guerra. En la ciudad griega, el hombre de poder pasaba su tiempo en la casa, en el gimnasio, en el estudio de la historia militar y la estrategia, preparándose en todo sentido para la guerra. Muchos, al pensar en la época griega, imaginan una especie de solidaridad y orden soldadesco muy distinto de lo que yo hablo acá. Piensan en la línea de los hoplitas y en su disciplina. Ven esa época como una en la que el individuo se subsumía en la ciudad y sus leyes, en la disciplina de las filas, y conectan este supuesto igualitarismo con la práctica de la democracia en nuestro tiempo. De este modo, quieren halagarse a sí mismos. Entonces se le pide al hombre moderno hacer un sacrificio similar y se le culpa por su egoísmo. Esto está confundido. En su origen, el hoplita, el hombre que luchaba con escudo redondo pesado, lanza alta y armadura gruesa, no llegaba como herramienta de la república o de una democracia, como lo son hoy los soldados modernos, por ejemplo, herramientas del Estado esclavo. Si querés ver cuál es el espíritu de la Edad del Bronce, debes mirar a la antigua canción de borrachos en los comedores de Creta y Esparta. Cita: esta es mi riqueza, mi lanza y mi escudo. Con esto exprimo el vino dulce de la vid. Con esto soy llamado amo de los siervos, los que no se atreven a tener lanza y espada, ni buen escudo de cuero para cubrir la piel. Todos tiemblan ante mi rodilla y se someten, llamándome amo y gran rey. Cierro cita. Esta era una canción real, una canción popular entre los hombres dominantes. Tales formaban pequeñas compañías de aventureros que en tiempos tempranos tomaron el control del Estado, desplazando la aristocracia montada. También ellos depredadores piráticos. Tiempo después de haber tomado el control del Estado y establecerse como sus gobernantes, entre comillas, se sometieron a los rigores y la disciplina de un entrenamiento estricto.
pero solo en el sentido en que un atleta entra a entrenar con un equipo, específicamente para hacerse fuerte y listo para una tarea, sin perder nunca de vista esa tarea concreta. Cuando vemos a las ciudades griegas en su apogeo durante la era clásica, por la cual conocemos esta cultura, gobernadas por aristocracias o en algunos casos por democracias, vemos ciudades donde tales hombres tomaron el control y han construido un estado para sí mismos, con el propósito de entrenarse para la batalla y la supremacía en la batalla. Esa misma altivez y deseo de poder físico que ves en la canción nunca los abandonó. En el caso de la democracia, la única diferencia es que los marineros también eran añadidos a la asamblea gobernante de hombres armados. Y entonces puedes entender el verdadero significado de ese espíritu público antiguo, que no es tal cosa, sino hombres libres aceptando los rigores del entrenamiento conjunto para preservar su libertad por la fuerza, contra forasteros igualmente altivos y hostiles, y contra subordinados raciales dentro de casa. Cualquier unidad racial de los griegos era por tanto solo una unidad orgánica de cultura o idioma, pero nunca se volvió política. Tales hombres jamás habrían tolerado perder la soberanía en los estados que ellos y sus ancestros recientes habían establecido para proteger su libertad y su espacio para moverse. Pero trazar paralelismos con nuestro tiempo es absurdo. Estos hombres jamás habrían aceptado abstracciones como derechos humanos, igualdad o, entre comillas, el pueblo, como una especie de entidad amorfa que abarcara a los habitantes del territorio o la ciudad en general. Habrían visto esto correctamente como pura esclavitud que es nuestra condición actual. Ningún hombre real aceptaría jamás la legitimidad de tal entidad, que en la práctica significa que debes, por razones completamente imaginarias, someterte a la opinión de esclavos, extranjeros, mujeres gordas y sin hijos, y otros que no tienen ninguna cuota de poder físico real. ¿Cómo es posible que todos tengan una participación igual en el Estado y una exigencia plena sobre sus recursos cuando en realidad no poseen ninguna fuerza física real? Si pensás a fondo esta cuestión, también vas a entender la naturaleza de nuestra sujeción en este tiempo. Porque no son estas personas las culpables, sino un poder oculto que las usa como pretexto. La, entre comillas, democracia moderna es totalitaria y viciosa, y busca someter a los mejores al dominio de los montones de desecho biológico y más especialmente al dominio de aquellos que pueden agitarlos. Los militares que constituyen su defensa externa y sus fuerzas policiales internas no deberían, en principio, aceptar esta condición. Que lo hagan es un gran signo de interrogación. ¿Cómo es posible? ¿Con qué fin y cómo accedieron a esto? ¿Qué ganan con ello? La vida antigua que describo aquí, la mentalidad de la edad del bronce, es una de libertad y poder completos. Existe también un camino oculto para ti, que permanece detrás del mercado, comienza en los matorrales del bosque bajo, sube por muchos senderos empinados hacia el aire puro de la montaña, hacia la vida en ascenso, incorrupta por el miasma del hombre levadura y los inodoros en los valles de los ríos. La vida en el Argo de Jason puede ser recuperada, y por unos pocos en el mundo moderno ya lo ha sido. 54. Amistad griega. ¿Creéis que tal vez promuevo la crueldad de un político profesional con saco marrón manchado de atún, o de un intrigante de oficina mezquino, o de un decorador amanerado con voz aguda que apuñala por la espalda a sus colegas para conseguir un contrato? Necios, creen que estoy acá para promover un estilo de vida o una moralidad. Hoy en día, ningún principio o idea sirve de nada. Todos serán reapropiados y usados por gente como esa. La autoayuda es completamente inútil y no es de lo que trata este libro. Más bien, preferiría que la mayoría vaya hacia la autodestrucción y así nos libremos de ellos. Solo me importan unos pocos que, al verse constreñidos en su naturaleza depredadora por este zoológico a cielo abierto, deben mirar al pasado para entender qué es posible. Quiero dar ánimo a algunos que ya son de una cierta manera en su sangre
y animarlos a que se conviertan en la mano purificadora de la naturaleza. Entre tus instintos encontrarás el anhelo de amistades fuertes que el mal moderno intenta sofocar. Y tienen buenas razones para hacerlo, porque toda gran cosa en el pasado se hizo gracias a amistades fuertes entre dos hombres o hermandades de hombres, y esto incluye todos los grandes hechos políticos, todos los actos de libertad y poder político. El zoológico moderno quiere, en cambio, que seas un individuo, entre comillas, débil y aislado. En la mayoría de las ciudades griegas existían los clubes aristocráticos o fraternidades, que siempre eran centros de grandes planes, grandes ideas y fermento espiritual. Ahí se gestaban grandes proyectos políticos, planes de colonización y exploración de nuevas tierras y ciudades, planes de conquista, acciones contra los designios de tiranos y de la plebe. ¿En dónde está hoy tu bastión contra Babilonia, cuando todo esto se ha vuelto ilegal para ti? En la vida de Cellini se ve cuán diferente es un hombre verdaderamente libre. Cuando lo insultan, o cuando uno de sus amigos o familiares resulta herido, reúne a 50 bravos para una incursión contra el enemigo, algo imposible en nuestros estados hoy en día. No solo por el inmenso poder del mal que sofoca, sino también porque no tienes amigos así, que puedan o que quieran ayudarte. Una hermandad de hombres en esta forma es la base de toda vida superior en general. Hay una cierta locura, un entusiasmo que también existe en una comunidad de verdaderos científicos o artistas que sigue ese mismo patrón. Esto está completamente prohibido en nuestra época. Está totalmente ausente en las universidades, que es en donde se ha secuestrado a la ciencia. Pero, ¿qué destino puede tener la ciencia aquí? Todo en los laboratorios corporativos, en las universidades, en los laboratorios gubernamentales y en las instalaciones militares y de inteligencia que aún realizan algunas tareas científicas, todo conspira para aplastar el espíritu verdadero de la ciencia. La dedicación, severidad, concentración y entusiasmo necesarios para sostener una verdadera empresa científica están prohibidos porque incomodan a las mujeres y a los débiles. La mera presencia de salas de lactancia y el hecho de que se haya creado un ambiente donde se puedan construir esas salas, la supresión del debate vigoroso, la promoción de un entorno no hostil, lleno de chismes triviales y camaradería estéril, la subordinación de los científicos a los administradores, a las inútiles de recursos humanos con fibromialgia, a la banalidad aplastante de lo cotidiano. Todo esto reduce al joven científico nuevamente a un lodazal doméstico y destruye su aspiración y su voluntad. El asalto es muy fuerte también en Silicon Valley y otros reductos de investigación, donde sin embargo nunca se hacía innovación en primer lugar. La tecnología ya se había reducido al desarrollo de apps para enviar fotos de pijas a adolescentes. La ciencia hace tiempo que dejó de existir. Fue castrada. ¿Renacerá? Primero debe barrer el mundo el barbarismo purificador del que hablo aquí. Ya no es posible la ciencia, ni nada más. En un lugar donde todas las esferas de la vida han sido sumergidas en el gran útero de la levadura. Pero en realidad esto no se trata de ciencia o de arte, lo repito. Están muy lejos de entender para qué realmente sirven estas cosas. ¿Sabés que para los griegos todas las aspiraciones más elevadas se canalizaban en la amistad fuerte entre dos hombres que juntos se entregaban a una tarea superior? En Tebas, Epaminondas y Pelópidas reformaron el Estado y establecieron una democracia basada en la secta pitagórica, aunque esa última parte no es tan importante. Creían en algunas cosas peculiares, como la reencarnación, la veneración de el lado izquierdo y también de las habas y otras legumbres, lo cual no entiendo del todo. Pero fueron ellos quienes fundaron la famosa Banda Sagrada, la unidad militar de élite que rompió el poder de Esparta. Este grupo estaba formado por amigos íntimos, y uno siente siempre demasiado amor y compasión por un amigo verdadero como para flaquear en valor frente a él. Pero dudo que entiendas lo que significa una amistad así, o que alguna vez hayas tenido un amigo así. En Atenas, los dos amigos Harmodio y Aristogiton derrocaron la tiranía mediante su astucia y su valentía. Por eso, como sabés,
Todos los tiranos y totalitarios desconfían de las amistades fuertes entre hombres. Esta es la mayor amenaza para las lesbos cincuentonas y los degenerados que son usados como guardias por nuestros estados prisión. Y sí, sé de los rumores de que estas amistades eran sexuales, pero creo que eso es un malentendido y una exageración promovida por los homo nerds de nuestro tiempo, por razones que explicaré después. El modelo para todas esas amistades fue la de Aquiles y Patroclo. Homero jamás insinúa que esa amistad fuera sexual. Solo por la pobreza de nuestra imaginación creemos que lo fue, porque no podemos concebir un amor tan intenso entre amigos sin algún beneficio carnal o material involucrado. Fue por su amistad con Patroclo que Aquiles se lanzó a su gran furia. Fue por su amigo que no toleró vivir una vida larga y sin gloria en casa. Eligió en cambio una vida corta y gloriosa, y una muerte violenta llena de promesa y belleza. Un amigo puede impulsarte a eso. Qué vergüenza arrastrar la vida como un perro y morir cuidado por extraños en un hospital que te desprecian, en vez de morir en la flor de la juventud por tu amigo y dejar atrás un hermoso cadáver. La forma original de todo esto fue la pareja divina de Aurigas, Castor y Pollux, o, para los arios, los gemelos Ashvin, y para los sajones fueron Horst y Hengist, la pareja de Auriga y Arquero. ¿Entendés que esta es la raíz verdadera de todas las aspiraciones superiores de Europa? Los aurigas que conquistaron Europa alrededor del 1500 a.C. dependían de este lazo estrecho entre dos hombres para organizar su fuerza militar, y probablemente este mismo pueblo tuvo sus orígenes más profundos en amistades de este tipo. El Estado espartano, en todo caso, se basaba completamente en su educación a los jóvenes a través del emparejamiento de dos amigos como caballero y escudero. Fue esta aristocracia conquistadora la que realmente hizo que Europa se elevara por encima del pantano en que el resto del mundo siempre ha estado estancado. Y para los griegos y todos los grandes hombres de la Edad del Bronce, y no solo los griegos, la amistad no era simplemente una forma de templar la sed de poder y aventura que algunos de ustedes seguramente abrazarán, sino una condición absolutamente necesaria para ello. No es, sobre todo, un deber. La amistad es una relación social de una clase que está más allá de toda ética. ¿Ves? Y si alguna vez la piensas en términos éticos, la malinterpretás. Es un gran placer entre dos, muy distinto del placer sexual entre hombre y mujer, pero de la misma especie. En tanto es placentero y nunca se siente como ética, que es para vacas. Ha habido algunos intentos en nuestra era por revivir esta forma de amistad. Por ejemplo, el famoso ensayo de Montaigne. Hubo otros intentos también. Encuentras palabras hermosas sobre la amistad en Nietzsche, en su Zaratustra, y sobre todo en los movimientos juveniles de exploradores que surgieron en Alemania y del mismo espíritu. El primer movimiento de este tipo se llamó Van der Vogel, pero hubo varios otros, todos basados en la experiencia de la naturaleza, la promoción de la camaradería y del nacionalismo. Esto incluyó a los movimientos de guardias juveniles judíos que luego se volvieron sionistas, los Boy Scouts y otros en América, por supuesto. Entre los judíos, la promoción de este tipo de camaradería y amistad fue un gran milagro a inicios del siglo XX, porque iba completamente en contra de su cultura del Stelt cerrado, dominada por nerds, mujeres y ancianos, y por el miedo. Fue un gran acto de superación en sí mismos, y muchos tienen razón al decir que, en cierto sentido, la creación de Israel es el acto más antisemita jamás concebido. Es, en todo caso, un gran modelo para los demás, para mostrar que el restablecimiento de la antigüedad es totalmente posible, aunque no hay razón alguna para que los estadounidenses o europeos deban tener el interés en el bienestar de ese país. En su caso también, sin embargo, para nuestra época ese espíritu de piratería ya ha desaparecido hace mucho, y se han ablandado tanto que en las calles de Tel Aviv hay judíos, entre comillas, yemenitas de labios azules con estilo rasta manoseando chicas askenazis, y en general reina una sensación de sopor. La condición de otras naciones modernas es aún peor. En nuestra época la amistad entre chicos en la escuela ha sido ilegalizada. Las verdaderas fraternidades están, a todos los efectos,
prohibidas, y los movimientos de scouts son obligados a aceptar mujeres, y las mujeres son totalmente destructoras de cualquier gran amistad. En la vida privada, la amistad entre hombres modernos aislados y derrotados es inexistente. Los hombres están engañados pensando que su esposa puede también ser su mejor amiga, y esto, por supuesto, también hace que sus esposas pierdan el respeto por ellos. Y muchos, con razón, temen que ese tipo de relación haya sido sexualizada entre hombres y nunca están seguros si un posible amigo tiene intenciones sexuales. Al mismo tiempo que todo esto sucede, los gays representan una parodia domesticada y castrada de la amistad. ¿Dónde recuperar la verdadera amistad entonces? En este caso, más que en otros, ¿cómo podrían detenerte si solo aprendieras a escuchar el instinto y seguir el placer de los deseos? No hay nada que el Estado pueda hacer, en principio, para impedirlo, si te entregas a la verdadera amistad. Todo lo que he dicho es una forma de condicionamiento, un condicionamiento muy fuerte, pero en esencia es todo una forma de control psicológico que, en principio, debería ser fácil de romper. Todo lo que necesitas es entregarte al deseo por las cosas grandes, el verdadero fundamento de la edad del bronce, de la era de las grandes aventuras. Algo así es asunto de la sangre y del espíritu, y para aquellos pocos entre ustedes que estén hechos para ello, debería ser tan fácil de recuperar como esa despreocupación que nace de llenarte con el fuego de la fuerza vital. Solo tienes que abrazar tus propios instintos sin reservas y entender que en la dedicación común a una causa superior, un gran amigo es invaluable, porque se impulsan mutuamente y se vigilan mutuamente en la misión. 55. Mentalidad de superhombre. Dentro de cada griego noble había una sed inextinguible de poder, y esto significa el poder de convertirse en señor de la vida y de la muerte en su estado. Es difícil entender hoy lo que esto significa al mirar alrededor, porque no hay nada parecido en los grandes ejemplos que quizás conozcas. Muchos de ustedes pensarían tal vez en dictadores de Corea del Norte o en algún baño público del mundo, o en los grandes estados totalitarios del siglo pasado, pero estarían equivocados. Esos hombres en realidad no eran libres ni poderosos. En muchos sentidos eran rehenes de sus propios servicios de seguridad. Alguien como Stalin estaba atrapado en una corriente de eventos donde su libertad de acción existía solo en el terreno del asesinato y únicamente del asesinato, y cualquier pequeño paso fuera de eso significaba su condena. La ideología es tan tediosa. Estos son, entre comillas, sistemas de control que exigen la movilización de toda la sociedad. Y las exigencias de ese control superan ampliamente las capacidades de un solo hombre. En una monarquía podía delegar esas tareas en ministros y dedicarse a otros proyectos, pero alguien como Stalin o Mao no puede hacer realmente eso. Debes entender que toda verdadera grandeza es parasitaria de la materia. Por ejemplo, el cerebro y el sistema nervioso son parásitos del cuerpo. Para que ocurra algo bueno, la capacidad del hegemón debe superar las demandas que se le hacen en cuanto a atención, gestión y control. La analogía aquí sería un cuerpo con los órganos inferiores tan grandes y poderosos y sus exigencias de control tan abrumadoras que el cerebro apenas alcanza para la tarea y queda completamente a su servicio, aunque los gobierne o los tiranice. Ese es el tipo de, entre comillas, dictador moderno que conoces. Y los tipos de hombres que hoy se sienten atraídos por esto también son muy distintos. Son del tipo de fanático ideológico que encuentras todos los días entre quienes están comprometidos con lo público o que trabajan en el, entre comillas, servicio público. Es un tipo de institutriz muy agresiva. Es una criatura inferior. De lo que hablo es algo completamente distinto al servicio público. Es vivir como un parásito del Estado y de las diversas facciones que lo componen para perseguir intereses y deseos muy distintos. Tienen intereses ajenos a los tuyos. En el mundo moderno, esta condición no se encuentra en los dictadores de estados totalitarios, sino en ciertos otros que pronto describiré. De hecho,
Los grandes estados totalitarios que conoces no eran tan distintos de los nuestros, o de las, entre comillas, democracias liberales. Vivimos en el mismo tipo de estado, solo que más próspero y con una forma de poder más indirecta y oculta. Pero no es menos monstruosa. Si alguien es libre, ciertamente no es nadie que veas o conozcas. Ningún griego del que yo hablo habría disfrutado siendo el mandadero del Estado de Seguridad Nacional e Industrial y de sus miles de exigencias. Estos hombres veían el premio de la soberanía como un medio, un punto elevado desde el cual podían vigilar el Estado y territorios mucho más allá de él, y lanzarse como águilas sobre el premio, en un solo movimiento. El rey de las aves captura su sangrienta presa con garras veloces. Eran verdaderos artistas. Tomá, por ejemplo, a Periandro de Corinto. El nombre de este hombre significa literalmente superhombre. En ningún momento de su vida como rey de Corinto reprimió su sed por los caminos más oscuros. Se dice que copuló con su madre, que violó el cadáver de su esposa, y cosas mucho peores. Mandó a castrar a todos los jóvenes de la isla de Corcira, y habiendo hecho todo esto, fue recordado como uno de los sabios o genios del mundo antiguo. Filósofo y poeta, escribió una epopeya sobre los misterios de la naturaleza, que se le revelaban solo a él por las tardes, cuando las largas sombras hacen que las costas azul verdosas de esos mares susurren a oídos listos para oír. También apoyó el arte y la filosofía de otros en el Estado, pero solo por una generosidad despreocupada. Yo estuve allí, en su corte. Toqué el arpa y una vez me arrojó una cortesana muy usada en el regazo con un gesto de desprecio. Es cierto que estableció su ciudad como un gran puesto comercial, trayendo gran riqueza. También construyó el primer ferrocarril de la historia, una especie de vía para transportar mercancías a través del istmo de Corinto, en su tiempo una gran innovación. Hizo muchas otras cosas así. Fundó colonias en el extranjero, construyó templos, castigó a los nobles y elevó a las clases medias. Pero debes perdonar estos actos, o más bien, no malinterpretarlos. Él nunca hizo nada de esto por el bien, por deber o por necesidad, sino que estas acciones surgían de lo que consideramos vicios, como una especie de exceso. Todo venía de sus instintos de conquista y de expandir el dominio de su acción. Nacido en el poder de su estado, podría haber elegido un camino medio. Si hubiera querido disfrutar en exceso del honor, o del prestigio, o de la seguridad. Todo eso estaba a su alcance y fácilmente. El gran peligro para una casa pasa una vez que el hijo puede suceder al padre en el trono. Pero él renunció a todo eso realmente sin razón. Eligió un camino de aventura, pero incluso eligió un camino de dolor. En todo lo que hizo había una especie de dolor artístico y de grotesca desgracia, que parecía querer provocarse a sí mismo para hacer la vida interesante, o para poder superar incluso esta última atrocidad. Mató a su propia esposa, y yo sé por qué. Ella estaba embarazada, y aunque él había copulado con ella, en un sueño recibió el mensaje de que durante el acto una pequeña serpiente se había adherido a su miembro, y que nacería un monstruo. Luego se dice que su hijo fue asesinado por esa misma gente de Corcira, sobre la cual Periandro había realizado sus extraños experimentos, pero que lo hicieron porque amaban al joven. Pero esto es absurdo. La verdadera razón fue que él estaba intentando embarazar a todas las mujeres de la isla. Así que Periandro soñó que se convertiría en el progenitor de una camada de serpientes. Nunca vio el poder político como un fin en sí mismo, sino como un medio para la autosuperación y la autoperfección, como una forma de convertirse en una obra de arte viviente. De ahí vino para los ciudadanos tanto bien como mal. Es de esperar que tales hombres aparezcan como monstruos ante los demás. En cualquier caso, las cosas que hizo ni siquiera fueron las peores. Otro hombre que puedo mencionar, un tirano o rey, llámalo como quieras, casó a las mujeres de su estado con esclavos. Mediante esta inversión total de los valores, que aprendió de Platón, aseguró su infamia y su poder. ¿Entendés lo que significa la República de Platón? Es una fórmula para que los hombres como estos desaten su completa locura sobre el mundo.
Les enseña ciertos trucos para expandir el dominio de su lucha por la autoperfección a todas las áreas de la vida social. El mismo Platón dice que el deseo secreto de todo griego era convertirse en tirano, y Nietzsche comprende toda la grandeza de ese pueblo, su exploración de los mares y los límites del mundo, su fundación de las artes y las ciencias. Todo esto como una extensión de ese deseo secreto en el corazón de todo griego noble. Fue también el deseo secreto en el corazón de los grandes artistas franceses, y dicho simplemente, es el deseo imposible de enseñar que está detrás de todas las grandes cosas. Si lo tienes, no debes reprimirlo bajo ninguna circunstancia. Esto es así porque la naturaleza humana es débil y fácil de desviar, y sólo cuando es impulsada por este tipo de obsesión monstruosa y de mente única hacia las alturas del poder, puede encontrar la motivación para superar al simio mentiroso y sucio que hay en nosotros. También es necesaria una cierta distancia respecto de uno mismo. Una mirada clínica hacia uno mismo, hacia las propias fallas, es indispensable para esta mentalidad. En nuestra época, esto puede lograrse en parte mediante el espíritu de la verdadera ciencia, mientras que para el hombre de la edad del bronce era fácil asumirlo, porque veía las cosas que le pasaban, incluyendo los grandes movimientos del espíritu, los sentimientos que lo perturbaban, como manifestaciones de distintos dioses, de los cuales no era responsable, y que por lo tanto podía juzgar y evaluar externamente. Su visión, sin embargo, era la correcta. Por eso, cuando ves a hombres como Periandro, tienes que entender que su búsqueda especial no era una en la que intentaban lograr el bien público, ni era un deseo sin valor de dominar a otros o ejercer la voluntad por satisfacción mezquina. Veían a los demás, en cambio, como herramientas u objetos en una misión de autosuperación. Estaba intentando convertirse en una obra de arte, en una vida que repitiera los grandes movimientos de las estrellas o los misteriosos dramas sagrados de los dioses. De la misma forma en que el Estado griego en general era concebido como una obra de arte por sus ciudadanos. Periandro entendía su posición como rey entonces sólo como un medio más. Aquí, la ciencia, aquí el arte, podían ser libres de todo límite y gobernar sin restricciones y lanzarse a grandes experimentos. Y sin embargo, de todo esto se desprende algo muy extraño. El deseo secreto de todo griego, la mentalidad de la edad del bronce, era ser adorado como un dios. Ese es el objetivo secreto al que apunta esa lujuria sin límites por el poder. Ese es el blanco oculto de todo ese impulso. Hay muchos otros ejemplos. Entre los espartanos encontramos al gran general Lisandro. Convirtió a Esparta, que era una potencia terrestre, en una gran potencia naval, derrotó a los atenienses y puso fin a la guerra del Peloponeso. Luego fue de ciudad en ciudad como libertador, en una gran gira de autoglorificación. Fue el primero en ser adorado como Dios en altares. Había buscado esto toda su vida, y fue esto el premio de sus victorias. Hubo otro hombre similar, improbable también, llamado Brásidas, un general espartano de una generación anterior a Lisandro, de un carácter muy inusual. Liberó muchas ciudades por su fuerza de personalidad y el carisma mágico que emanaba de su cuerpo. Un espartano y hombre de batalla y ciencia militar, y sin embargo logró vencer mediante la persuasión y la palabra. Solo un hombre así, que desprecia las palabras, puede realmente entender para qué sirven. Era del tipo de hombre que, cuando está acorralado, el espíritu fuerte dentro de él se levanta como el jabalí salvaje que ruge en su pecho grueso cuando es cercado por cazadores y carga para matar. De la misma manera, Brásidas se desempeñaba mejor cuando liberaba ciudades sitiadas. Murió la muerte más gloriosa, en medio de una batalla victoriosa, cuando se lanzó al grueso del enemigo con su guardia de élite. Fue adorado como Dios en la ciudad de Anfípolis. No es sorpresa ver que este tipo de hombres surgieran de Esparta. El lugar que hacía las exigencias más duras sobre sí mismo producía también a los hombres más brillantes. Se volvían rebeldes y fácilmente imponían la intensidad de su carisma mágico sobre los extranjeros. El verdadero poder no requiere esfuerzo, atrae todo a su alrededor como un campo de fuerza. El poder de carácter y cuerpo atrae a los demás en órbita como si fuera magia.